Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 18, habíamos visto que justamente termina exaltando las grandes victorias de David, porque fue un gran soldado, era un gran siervo de Dios, era un hombre valiente. A la misma vez Dios estaba catapultando su ministerio, estaba impulsando el nombre de David. Sí, mis hermanos, tenemos que recordar que David estaba dentro de los propósitos de Dios. David podía hacer todas aquellas cosas, las grandes victorias que tenía, cómo Dios lo estaba obrando o abriendo puertas, como podamos llamarlo, era porque Dios estaba con él. Era porque Dios estaba con él. No era solamente porque era un buen soldado, era un gran luchador. Sí lo era, tenía todas esas cualidades, pero también era porque Dios estaba con él. David estaba siendo direccionado al plan de Dios, al rey. Y todo esto, mis hermanos, podemos verlo en la palabra de Dios cuando un hombre es obediente, ¿verdad? Qué hermoso cuando un hombre es obediente y fiel al Señor. Porque obviamente va siendo direccionado hacia su voluntad. Y dentro de todo ello, pueden haber muchas cosas. Pueden haber momentos que nos van a llevar por mucha dificultad. Podemos tener momentos de mucha alegría, de muchas bendiciones incluso. Todo ello contempla el plan de Dios, mis hermanos. No confundamos que la fidelidad solamente significa que todo va a ir bien. Porque a veces pensamos, Señor, pero yo voy a tu iglesia. Yo estoy sirviendo, Señor. ¿Y por qué no me va bien? Yo cada domingo estoy dando de mi tiempo para ir a la iglesia y no me va bien. Es decir, no hay felicidad de repente en mi vida, no hay tranquilidad, no hay abundancia, no hay paz, no hay buena salud, nunca hay de repente tristeza y todas esas cosas. Pensamos que ser fiel a Dios y obediente significa que todo va a ser así como color de rosa. Mis hermanos, lo cierto es que la fidelidad se forja en la cancha, en el fuego. La fidelidad se forja así, en la cancha, en el fuego. No cuando todo es fácil y sencillo. Es como cuando usted dice, Señor, dame paciencia. No aguanto. La paciencia no se forma cuando todo está tranquilo. La paciencia se va a formar cuando tu hijo es a veces muy difícil de soportar, cuando en tu trabajo incluso tienes mucha carga laboral, cuando incluso todo se te viene y ahí es donde se forja la paciencia. Y otros temas más. Es decir, no se forja cuando todo está tranquilo y no haces nada y solamente meditas. Ay, qué lindo es experimentar la paciencia de Dios. No, se va a experimentar mucho más allá cuando estamos en la cancha, en el fuego, mis hermanos. Porque ahí es donde tenemos que ser fieles. Y acá hay varios hermanos que son fieles, hermanos que son obedientes. Sin embargo, pueden estar pasando por momentos de mucha dificultad. Les puede estar yendo mal de repente en el trabajo, pueden estar teniendo problemas de salud, pueden estar teniendo de repente problemas económicos, problemas con la familia y demás cosas. Son fieles, obedientes al Señor y aún están pasando por estas circunstancias. Es parte de la fidelidad, es parte de la obediencia a todos estos temas que hablamos. Y yendo al libro de Samuel, viendo la vida de Saúl, podemos ver, mis hermanos, que Saúl ya era fiel y obediente al Señor, era temeroso al Señor. Era temeroso al Señor. Sin embargo, a partir de ahora, esa fidelidad sería llevado a un siguiente nivel. Sería llevado a un siguiente nivel, mis hermanos. A partir de ahora, que vamos a ver en el capítulo 19, David sería sometido a niveles de muy alta presión. A niveles en los cuales quizás, como todo ser humano, dudaría de su fe, dudaría de la providencia del Señor.
dudaría del cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Aquí vamos a entrar en una nueva etapa de la vida de David, pero todo ello son parte de la travesía que el Señor usa para formar a sus siervos. Todas estas grandes travesías, todas estas grandes pruebas que pasamos, y también va a pasar David, son parte de la formación del siervo de Dios, de alguien que va a ser instrumento para la obra de Dios. Si alguien quiere servir a Dios acá, sea en el ministerio o cualquier otro lado, no esperes que todo sea fácil y sencillo. Vas a tener que pasar por pruebas muy duras, muy difíciles. Esa es la regla que podemos ver en la palabra de Dios, mis hermanos. Si quieres servir a Dios, no esperes nada fácil en el camino. Lo fácil es para mediocres, para aquellos que quieren todo fácil, todo sencillo. Para servir a Dios, como lo vamos a ver en la vida de David, implica ir a un nivel mucho más allá. Que el Espíritu Santo y Dios va a obrar en nuestros corazones. Si antes David, mis hermanos, ya estaba peleando para el rey, estaba sirviendo a su Señor tranquilamente, a su amo, a su rey, a partir de ahora, David pasaría aproximadamente 15 años huyendo de ese rey. 15 años escondiéndose porque este rey quería matarlo. Ya va viendo cuánto tiempo tomó formar el corazón de ese hombre. Fue un año, no fueron 2 años, 15 años de formación del carácter de este hombre, mis hermanos, para salvar su vida. Así que hoy vamos a ver la protección divina a favor de David. La protección divina a favor de David. Y esto nos enseñará cómo Dios también nos protege en la actualidad a nosotros. No solamente a David, nos enseña que también Dios puede protegernos a nosotros como sus hijos en la actualidad. Dice el versículo 1, por favor, leamos. Capítulo 19 de Primera de Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, ¿para qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Notemos este gran inicio, apertura del capítulo, mis hermanos. Saúl llamando a toda su corte, a toda la corte real, a todos los consejeros, incluso hasta el príncipe. Muerte a David, eso es el decreto del rey. Muerte a David. ¿Cuál era la razón? ¿Recuerdan en el capítulo 18 qué había hecho David para merecer la muerte? ¿Algo malo? No, no había hecho nada malo para ser digno de muerte. Lo único que hizo David fue ser obediente al rey, fue someterse a la voluntad del rey y obviamente ser obediente al Señor. Lo que pasa, mis hermanos, aquí es que Saúl estaba lleno de envidia. No podía asimilar, no podía contentarse de cómo Dios estaba usando a otro hombre. No podía asimilarlo. Ese es el corazón de aquel que no le agrada cuando otros están siendo usados por Dios. ¿Por qué él? ¿Por qué el otro? Bueno, Saúl estaba en esa situación, lleno de envidia. ¿Y qué decidió? ¿Cuál fue su decreto? Muerte a David. Tiene que morir David. Se lo comentó incluso a su hijo y a todos sus siervos, a toda la corte real, mis hermanos. Tiene que morir David. Y aquí tenemos que recordar el pacto que también hicieron Jonatán y David en el capítulo anterior. Ese pacto en donde cada uno de ellos compartieron un mismo sentir entre ambos, ese amor real, ese amor sincero, ese amor comprometido entre ambos, un amor verdadero, de cuidarse mutuamente, porque Jonatán había entendido que David era el próximo rey. El que debía de ser rey, debería de ser el hijo del rey Saúl, Jonatán. Pero Jonatán entendió que Dios había puesto a un nuevo rey y sería David. Entonces Jonatán se unió mucho, hizo una amistad tan pura, tan íntima, tan real con David. ¿Y qué es lo que hizo Jonatán ante el mandato de Saúl? Miremos en el siguiente versículo. Escuchen lo que hizo Jonatán. Hirió
aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Noten la estrategia de Jonatán, mis hermanos. Y aquí vemos en el primer punto la protección a través de Jonatán. Dios usando a Jonatán para proteger a su siervo David. Escóndete mientras yo intercedo por ti. Escóndete mientras yo tengo que saber todo lo que está pasando en el corazón de mi padre. Me sorprende todo esto. Quiero saber, quiero entender qué es lo que está pasando. Incluso interceder por ti. ¿Por qué el rey quiere tu cabeza, quiere darte muerte? Notemos ahí la fidelidad de Jonatán, mis hermanos. Esos amigos que antes de hundirte, que desean cuidarte, desean salvarte, desean dar incluso su vida por ti. Jonatán se estaba corriendo aquí su cabeza, mis hermanos, al apelar, al interceder por David. Jonatán se estaba perdiendo su vida, estaba poniendo en juego su vida por interceder y por apelar por David. Pero eso es lo que hace, va a interceder. Ahora veamos, versículo 4. Y Jonatán, noten aquí, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas. ¿Para quién? Para contigo. Notemos, mis hermanos, a David aquí. Él sabía que matar a David era pecado. Jonatán sabía que Saúl, al dar la orden de muerte contra David, era pecado. Qué interesante aquí que Saúl no se da cuenta de eso. Dios no le había mandado a Saúl a matar a Jonatán. Era por simple envidia. Y aquí notamos a este hombre lleno de envidia queriendo dar muerte a un hombre inocente. Pero Jonatán le dice: es pecado. Como cualquier muerte de un ser humano, obviamente, mis hermanos. No porque David sea especial. Era pecado matar a un hombre. Y aquí vemos a este muchacho Jonatán, estaba preocupado a la misma vez por el próximo rey de Israel. De dar muerte al próximo rey de Israel. Y Jonatán, mis hermanos, sabía que no había hecho nada malo. Que David no había hecho nada malo para que sea digno de muerte. Para que David quiera su cabeza. ¿Qué es lo que dice más bien? Versículo 4. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido buenas para contigo. En otras palabras, ¿qué te ha hecho David? ¿Qué te ha hecho? ¿Algo malo? Todo lo contrario, todas las obras han sido buenas para contigo, Padre. Todo lo que ha él hecho ha sido bueno para contigo. Ha sido fiel, ha sido obediente, ha estado yendo a las batallas que tú le has mandado, ha venido con victoria, te ha salvado el pellejo, le ha salvado de muerte a Israel por Goliat, recuerden, por las manos de Goliat. David, todo era bueno. No era digno de muerte. Versículo 5. Pues él tomó su vida, ¿en dónde? En su mano, y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, mire cómo nota, cómo apela Jonatán de testigo a su propio padre. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Miren cómo usa Jonatán a su padre. Tú lo viste y te alegraste incluso. Estabas contento con este hombre, mis hermanos. ¿Por qué pecar matando al inocente? Eso es lo que le dice su hijo. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y aquí, mis hermanos, observamos la caída en picada de Saúl. La caída en picada de Saúl. Cada vez este hombre se iba haciendo más depravado, más perverso. Si podríamos decirlo, se iba haciendo más malo de lo que ya era. Cada vez se iba
de mal en peor. Su vida espiritual realmente estaba muy grave, mis hermanos. Y notemos aquí la reacción de Saúl. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Ciertamente, Jonatán detuvo un poco a su padre, detuvo un poco la mano de su padre. Pero, ¿qué se puede hacer en frente de la hipocresía de los hombres perversos como Saúl? Esos hombres hipócritas que dicen sí, pero solamente es para que te calmes, para alegrar tu corazón, para que puedan disimular las cosas malas que hay en su vida. Y noten cómo Saúl, mis hermanos, incluso usa el nombre de Jehová. Vive Jehová que no morirá. Saúl estaba usando el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Frenó un poco el corazón o la mano de su padre, pero solamente por un momento. Saúl quería la muerte de David. Pero notemos la obra tan encarecida de Jonatán por David. Y es hermoso porque alguien dijo: necesitamos hombres como Jonatán en nuestras vidas. Necesitamos hombres como Jonatán en nuestras vidas. Que nos impidan pecar cuando estamos a punto de hacerlo. Que nos digan y nos muestren que estamos mal cuando estamos a punto de hacerlo. Que estorben nuestro pecado cuando estamos a punto de hacerlo. Necesitamos hombres que a veces, mis hermanos, nos muestren que está mal y que lo que vamos a hacer es pecado contra Dios. Y Dios pone a esas personas a veces quizás como nuestra propia familia, hijos, pueden ser hijas, incluso esposos o esposas, que pone para estorbar nuestro pecado y no pecar contra Dios, y no fallar a Dios, no desobedecer a Dios. Eso debemos de buscar en el trabajo, en la iglesia, en cualquier otro lugar. Pero qué interesante es porque a veces nos gusta solamente estar con hombres que piensan y actúan como nosotros, que estén yendo por el mismo camino que nosotros. Nos gusta rodearnos de ellos, porque si alguien nos da la contra, nos alejamos. Que no se junte conmigo. Porque nos da la contra y no piensa igual que nosotros quizás. Si alguien está allí dándonos la contra para no pecar contra Dios, mis hermanos, mantengámoslo cerca. Porque hay veces hay lados que nosotros no vemos. Pensamos que estamos yendo bien, que estamos obedeciendo, pero todo lo contrario. Podemos estar pecando. Necesitamos hombres como Jonatán en nuestras vidas, que nos hagan desistir de pecar contra Dios. Mis hermanos, Jonatán no estaba únicamente preocupado por la vida de David, sino porque era incorrecto, porque era pecado matar a un hombre. Era un pecado atentar contra la vida de un hombre. Pero Saúl no entendía eso, estaba tan cegado por el pecado, por el odio, por la envidia, por los celos, que no le importó. Hizo una promesa, pero solamente para disimular. Un hipócrita completamente este hombre, mis hermanos. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Note aquí la acción de Jonatán. Tanto fue su cariño hacia David que incluso pudo restaurar hasta cierto momento a David y Saúl. Que lo puso a servir de nuevo en donde estaba. Porque David estaba siendo perseguido, mis hermanos. Y aquí vemos cómo Dios también protege a David, pero aquí de las manos de Saúl, cuando éste vuelve una vez más a servirle. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió
con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Noten aquí, mis hermanos, lo que podemos ver en el texto. David, una vez más, mostrando su fidelidad, volviendo a la guerra, venciendo a los filisteos, incluso para no dañar al reino de Israel, para no dañar al reino de Saúl. Fue tanta la violencia que hizo David contra los filisteos que el texto dice que salieron huyendo, salieron rápidamente. Hay otras versiones que dicen que salieron asustados por tanta violencia que hizo David. Volviendo a la guerra, volviendo a pelear las batallas del rey, que salieron huyendo, corriendo, asustados. David, mis hermanos, dirige esta victoria, porque era el único hombre fiel de parte de Saúl, era el único capaz de derrotar a otros soldados. Y cuando ve esta gran victoria y cuando ve este hermoso momento que estaba pasando David de la mano de Dios, otra vez tiene celos Saúl. Otra vez le vienen los celos. Qué gran problema, mis hermanos, de envidia el de Saúl. La semana pasada hablamos un poco de esa envidia, o antepasada, si no mal recuerdo. No pudo soportar ver a su siervo triunfar y ser usado por Dios. Cuidado con que nosotros también tengamos ese mismo problema, mis hermanos. Cuidado con estar viendo al otro cuando es usado por Dios y en vez de agradecer y orar por cómo Dios está usando a otros, nosotros tenemos envidia. Y eso es un gran problema, porque surge cuando empezamos a compararnos con los demás. Eso fue lo que estaba haciendo David. Estaba comparándose, Saúl, ante David. Comparándose por cómo Dios estaba usando. Y a veces también nosotros tenemos ese mismo problema, mis hermanos, que vemos al otro y cómo Dios está usando y pensamos que Dios lo está usando más a él que a nosotros. Y nos empezamos a quejar y empezamos a decir que el otro tiene más que nosotros. Si yo tuviera más, Señor, te serviría más. Si tú me dieras, Señor, eso, yo también te serviría, mis hermanos. No, tengamos cuidado con eso. Notemos como Pablo dice, permítame leerlos, nada más, 2 Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos, está diciendo Pablo, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El problema es la comparación. Y no vemos cómo Dios también puede usarnos a nosotros. No nos comparemos frente a otros, mis hermanos. Comparémonos frente a Cristo. Cuando nuestra mirada está en Cristo, todo lo demás ocupa su lugar. Cuando nos comparamos frente a otros, ahí vienen los problemas en nuestro corazón, mis hermanos. Dice Pablo también en Efesios, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Se dan cuenta? Nuestra única medida en la cual podemos compararnos, y debemos hacerlo, es ante Cristo. No ante los hombres. Miremos solamente, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús. Y eso nos va a proteger de ser como Saúl, envidiosos y midiéndonos de cómo Dios usa a los demás. Y Saúl, como si se tratase de un juego sencillo, que nos dice el texto, tenía un qué, y sentado, versículo 9, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Este hombre tenía como un juego su lanza en la mano, ¿no? Ahí para cualquier cosa. De repente también con su espada allí peleando, practicando. No lo sabemos lo que hacía.
Pero viendo eso, su corazón se llenó una vez más de envidia y lo que hizo fue lanzar una vez más esa lanza contra David. David pudo esquivarlo. Una vez más vemos su agilidad como soldado. Pudo esquivarlo y de esa manera se salvó y rápidamente se fue aquella noche. Salió huyendo, mis hermanos, de este posible asesinato que su rey casi atenta contra él. Imagínense, mientras tú estás sirviendo tranquilamente a tu rey, a tu Señor, con fidelidad, con gran amor, este intenta matarte. Este intenta matarte. Por la envidia, mis hermanos. Cuidemos ese corazón. Una vez más el texto nos muestra el corazón tan envidioso que tenía este hombre. Y eso es una forma que también nosotros debemos cuidar nuestro corazón, mis hermanos. Debemos cuidar nuestro corazón. Y a continuación, veamos cómo Dios también sigue protegiendo a su siervo David, pero a través de su esposa, Mical, el hijo del rey. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Miren aquí, mis hermanos, cómo Dios está usando a su esposa para cuidar de su vida, de este hombre, de David. Al parecer, también Mical había escuchado las voces de su padre, no solamente la gran noticia, dar muerte a David, sino que ahora Saúl había enviado soldados en la noche a su casa. Quiero que me lo traigan a este hombre y quiero que lo maten a la mañana, para ser más claros. Quiero que le den muerte en la mañana. Pero noten sus palabras de esta mujer: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Qué tal la advertencia, verdad? Llegas a tu casa tranquilo y tu esposa te espera. Si no salvas tu vida, mañana mueres. Mañana mueres. Mi padre te va a dar muerte. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Antes de seguir, mis hermanos, aquí en esta porción del texto, yo les recomiendo leer el Salmo 59. No ahora, puede chequearlo de repente si desea, pero durante la semana, más tarde. El Salmo 59, mis hermanos, es un poema, es un salmo de cómo David compone aquí este acontecimiento de Saúl buscándolo en su casa. Justamente en la descripción del Salmo, si vamos a Salmo 59, por favor, para que puedan verlo. Ahí en la descripción dice así: oración pidiendo ser librado de los enemigos. Al músico principal sobre no destruyas. Mictam, un poema importante, de mucha importancia, de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Este capítulo, mis hermanos, al menos se cree que fue el primero de los salmos que David escribió. Al menos en temas de cómo sucedieron los hechos en la vida de Saúl. Al menos en ese tema. Si hay algo, ¿en qué momento empezó? Este fue el primer salmo de David. Al menos en temas de sucesos, de cómo se narraron los hechos. Y allí ustedes van a poder ver cómo incluso David narra que la ciudad en la cual él vivía había sido rodeada por soldados. No solamente su casa, sino la ciudad, para que no dejen escapar a este hombre, a David. Y él está orando: Señor, líbrame de mis enemigos, líbrame de aquellos que quieren mi cabeza, que quieren darme muerte. Ese salmo es un salmo de David pidiendo protección a Dios. Pidiendo protección a Dios.
Y la salida de este hombre, de David, fue espectacular, mis hermanos. Fue de novela, fue de una miniserie allí, saliendo por la ventana de su casa, a medianoche, a escondidas. Era la única forma de hacerlo, al menos. Huyendo estaba este hombre, mis hermanos. Pero aquí observamos algo que nos llama mucho la atención. Porque lo que hizo esta mujer, esposa de David, en el versículo 13 vemos. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre su cama. Y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Esta estatua, por si acaso, no era estatua en homenaje a David o una estatua en homenaje a Saúl. Esta estatua era un ídolo, mis hermanos. Era un ídolo del tamaño real de una persona. Porque Mical, al momento de poner en cama a este ídolo, pudo prácticamente aparentar la figura de David. Y aquí nos salta esa gran pregunta: ¿qué hace la esposa de David con un ídolo? ¿Qué hace la esposa de David con un ídolo aquí? Otras traducciones lo ponen como ídolo o terafín, que es la misma palabra, obviamente, con idolatría, mis hermanos. Idolatría. La mujer de David, el hombre tan obediente al Señor, tan fiel al Señor, con un ídolo, ¿qué hace? Bueno, el texto no lo dice, pero no estaba ahí de adorno. Era de adoración, seguramente. Es muy probable que la mujer de David, Mical, practicaba la idolatría. ¿Cómo pudo permitir esto David en su casa? Tampoco lo sabemos, no lo dice el texto, mis hermanos. El detalle es que el texto no se centra en los problemas de Mical en esos momentos, tampoco en David como esposo, porque quien tenía mucha responsabilidad allí sobre su hogar era David. ¿Cómo pudo permitir la idolatría en su hogar por su esposa? No se nos muestra el texto en qué pasaba en la familia de David en su responsabilidad como esposo, como líder que dirige su casa. Pero eso no fue todo lo que pasó con su esposa. Veamos lo que pasa en el siguiente verso, 14. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. ¿Estaba enfermo en verdad? No, se había escapado. ¿Qué está haciendo acá Mical? Está mintiendo. Aquí Mical está mintiendo, mis hermanos. Una mentira de la esposa de David. Yo no quiero hacer un escándalo de ello, obviamente, pero nos llama la atención. La esposa de este hombre está practicando, obviamente, la mentira. Pero lo que vemos acá también es que no eran perfectos, mis hermanos. David no era perfecto, tampoco lo era Mical. Como esposo, obviamente David tenía esas responsabilidades de cuidar la idolatría en su familia, de que su familia no practiquen la mentira, mis hermanos. Y aquí déjenme por si acaso aclarar, el fin no justifica los medios. Lo que está haciendo acá la esposa de David es pecado, completamente pecado, y no tiene excusa. Aquí no entra nada con que, que es una mentira blanca, ¿no? Es que es una mentira blandita, chiquita nada más, con propósito. O una mentira piadosa. No, mis hermanos, mentira es mentira. Y lo que nos está mostrando aquí el texto es claro que es grave y nos sorprende. La esposa de David, el hombre conforme al corazón de Dios, claro que aún se estaba formando ese corazón. Ahora recuerden, mis hermanos, el texto que estamos estudiando es narrativo, es decir, nos está narrando los hechos, nos está mostrando las debilidades de los hombres, sus pecados, sus fortalezas, sus debilidades, sus victorias, sus alegrías. Y ahí es donde nosotros debemos de seguir estos ejemplos que nos llevan a adorar a Dios. Y lo que no, obviamente los desechamos. Pero aquí el texto nos está narrando la vida de estos hombres, mis hermanos. Pero déjenme ser claro, no debemos practicar la idolatría.
tampoco debemos practicar, mis hermanos, la mentira. Tampoco debemos practicar la mentira. No porque la esposa de David lo hace también, entonces también vamos a hacerlo, porque el texto nos está diciendo no. Nos está mostrando la desobediencia de estos hombres y no debemos practicar. De hecho, si Dios nos permite, en los capítulos próximos vamos a ver cómo el pecado de mentira en David tuvo consecuencias muy terribles. Nos vamos a sorprender cómo David también practica la mentira y las consecuencias de su mentira trajo consecuencias terribles. Y por eso, como hijos de Dios, nosotros tampoco debemos practicar la mentira ni la idolatría que estamos viendo aquí. Versículo 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo maten. Mira, ni siquiera tuvo compasión a este hombre, ¿no? Uno siquiera diría, está enfermo. Si es que lo estuviera, porque David no estaba enfermo. Si es que está enfermo, mejor que sane para que después lo mate. No, tráemelo enfermo, porque hay un enfermo, lo voy a matar. Eso es lo que está diciendo este hombre. 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Noten el énfasis. Mi enemigo. David no era enemigo de nadie, pero Saúl sí, se lo había atribuido. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. ¿Eso fue lo que dijo David a Mical? Tampoco. Noten aquí cómo esta señora practicaba la mentira, mis hermanos. Ante la presencia de salía rápido de la mentira. Era rápida respondiendo, era rápida actuando, buscando cómo salirse con las suyas. Ya lo estamos viendo acá, una costumbre en su vida de esta mujer, mis hermanos. Pero veamos un poquito más atrás, vamos paso a paso. Cómo Saúl también quería matar a David. Aprovechó la oportunidad de que estaba indefenso. Porque cuando estaba sano podía esquivar y salía huyendo. Pero ahora que está enfermo, aprovecho la oportunidad porque no se va a poder mover ni nada. Pero no fue así. David no estaba enfermo, mis hermanos. Y ahí es donde salta la mentira de Mical. Que dijo, me amenazó de muerte. Por eso lo dejé ir, papá, me amenazó de muerte. Por eso no te pasé la voz. Le abrí la puerta que salga, mis hermanos. Pero qué mentira, mis hermanos. Y cuando vemos en el texto, ¿quién tuvo más bien la idea de sacarla a escondidas a David? Fue Mical. Toda esta idea fue de Mical. Huye, vete rápido. No está enfermito, pobrecito, déjenlo. Después otra mentira, es que papá me amenazó. Me iba a matar, papá. Por eso le abrí la puerta, que se vaya, mis hermanos. Y aquí obviamente nos hacemos preguntas, ¿por qué Mical no dice la verdad? ¿Por qué Mical sencillamente no dice, papá, yo lo dejé ir? Probablemente porque tenía miedo de su padre. No era nada oculto de que este hombre ya estaba completamente loco y fuera de sí. Tenía miedo de Saúl. Probablemente lo iba a matar a esta mujer. También podemos decir que Mical estuvo segura que David sería el próximo rey de Israel, mis hermanos. Eso lo veremos en los próximos capítulos también, en donde vemos esa fidelidad, al igual que Jonatán para David, Mical también mostrando fidelidad a favor de David como el próximo rey de Israel. De esa manera también lo está protegiendo. Pero ojo acá, mis hermanos, eso no justifica una mentira. Eso no justifica el practicar la mentira. Cuidado con decir mentiras, mis hermanos. No justificamos para nada a Mical acá. Porque Dios pudo tener cuidado de David sin la necesidad incluso de Mical. Sin la necesidad de mentir aún más. Dios pudo cuidar de David, de su siervo. Lo estaba haciendo tranquilamente hasta ahora.
Dios no necesita tu pecado para hacer su obra. Dios no necesita la mentira para que Él haga su obra, mis hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con ello. Sin embargo, el temor a los hombres muchas veces pesa más, ¿verdad? El temor a los hombres pesa más. Y pensamos que la única forma de salirnos libres de algo es diciendo una mentira. Ay, es que jefe me pasó esto y no sabe lo que me pasó porque llegué tarde, jefe. El carro no pasó, jefe. Ay, Dios mío. Jefe, no fue mi culpa, fue de otro porque hizo esto. Y podemos llegar a ser tan expertos en la mentira, mis hermanos, con tal de salirnos libres de algo. Porque tenemos temor a las consecuencias. Y la única forma de salirnos libres es a través de la mentira. Pero no, mis hermanos, la palabra de Dios no nos enseña eso. Si queremos ser libres, debemos de practicar la verdad, dice Juan 8:32. La verdad os hará libres. No el temor a los hombres. No el practicar a las mentiras es el que nos hace libres, para nada. El que nos hace libres es practicar la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted está practicando la mentira, está demostrando más temor a algo o a alguien. Y no está mostrando temor a Dios. Cuando usted practica la mentira, está demostrando temor a otros, menos a Dios. Sé libre, practica la verdad y viva en la verdad. Asuma las consecuencias de sus hechos, asuma las consecuencias de lo que va a pasar, mis hermanos, y diga la verdad. Como dije hace un momento, veremos cómo la mentira tiene consecuencias muy serias que David practicaría más adelante. Y aquí hemos visto la protección hacia David por medio de Mical. Y ahora veamos la protección hacia David por medio del Espíritu Santo. Versículo 18. Huyó pues David y escapó después del suceso que había pasado en su casa cuando Saúl fue a buscarlo allí. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. El único que conocía a David fuera de su esposa, fuera de su familia, era Samuel, el hombre que lo había ungido como el próximo rey de Israel. ¿A quién más tener confianza? Que estuviera lejos, que probablemente no pudiera seguir David. Me voy hacia Samuel. Voy al lado de ese hombre. Seguramente voy a tener protección allí. Se fue, huyó, pero David no contaba con la gran inteligencia que tenía Saúl. Rápidamente se enteró Saúl de que David estaba con Samuel en Ramá. Estaba allí, mis hermanos, y se fue a buscarlo. Saúl se fue tras él, y aquí observamos cómo Dios empieza a usar a su Espíritu Santo para cuidar y proteger de David. De Saúl, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Noten aquí cómo obra el Espíritu Santo. Samuel a estas fechas tenía una especie de seminario, vamos a llamarlo así, donde todos aquellos que estaban sirviendo a Dios, al menos cuando Dios llamaba para que los sirvan en esta área de la profecía, llamaban y acudían en donde vivía Samuel, en Ramá, en Nayot. Ahí tenía su seminario. Y allí Samuel los estaba instruyendo, los estaba formando, los estaba totalmente direccionando a cómo deben de servir fielmente a Dios, mis hermanos. Allí acudían a los pies, a aprender a los pies de Samuel. Seguramente era a través de la predicación, la profecía en aquellos tiempos,
significaba proclamar la palabra de Dios. No tenía mucho que ver con sueños en ocasiones, pocas veces en sí, sueños o profecías del futuro. Era normalmente predicación, proclamación de la palabra de Dios. Eso era el ministerio profético en aquellos tiempos. Algunos escribían bajo la instrucción también de Samuel y otras demás cosas que involucraba este ministerio. Algunos eran enviados a otros lugares a llevar el mensaje de Dios también. Y allí Samuel los estaba instruyendo en todas estas áreas. Cuando Saúl se entera que ahí está David, manda una compañía de hombres, mensajeros, para que puedan traer a David con él. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Increíblemente, maravillosamente, mis hermanos, el Espíritu Santo viene sobre estos hombres mensajeros de Saúl y también se unen a profetizar con Samuel y con todos los profetas que estaban allí. Se unen a ese tiempo de adoración que había y se olvidaron completamente de lo que tenían que hacer porque estaban completamente concentrados en adorar a Dios, en cumplir lo que ahora el Espíritu Santo les estaba diciendo que hagan. Ahora, recuerden, esta venida del Espíritu Santo aquí, mis hermanos, no es para salvación. Esta venida aquí del Espíritu Santo sobre estos hombres es para capacitación o servicio. ¿Sí? Vino sobre ellos y empezaron a adorar a Dios en ese momento. Estos hombres enviados por Saúl. Aquí vemos la primera forma en cómo Dios está protegiendo a través de su Espíritu Santo. Pero sigamos, no termina ahí el texto, versículo 21. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y volvió Saúl a enviar mensajeros por tercera vez. Y ellos también que profetizaron, mis hermanos. En total, Saúl envió 3 grupos de hombres. Quiero que me traigan a David. Y los 3 grupos fueron usados por el Espíritu Santo. Se unieron a la adoración a Dios en ese momento y empezaron a servir a Dios. Empezaron a servir a Dios estos hombres, a proclamar la palabra de Dios. Uno diría, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces ya no vuelvo a enviar más gente, ¿no? Seguramente Dios está usando aquí a David, a Samuel. ¡Qué miedo! No fue eso el caso de Saúl. Versículo 22. Entonces él mismo, ¿quién? Saúl, fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu Santo y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Noten, mis hermanos, sobre Saúl el Espíritu Santo vino a proteger a favor de David. Basta con preguntar, ¿dónde está Samuel y David? Están en Nayot y allí vino el Espíritu Santo y se fue caminando, profetizando, adorando a Dios. Hasta que llegó a Nayot, en donde estaba Samuel, en donde estaba David, los profetas y también todos sus soldados, todos sus mensajeros. Todos sus mensajeros estaban haciendo una misma cosa, adorando a Dios, mis hermanos. Pero qué maravilloso, mis hermanos. Esto es la segunda vez que se menciona que Saúl es usado por el Espíritu Santo, es capacitado por el Espíritu Santo. La primera vez lo vimos en el capítulo 10, en donde el Espíritu Santo también lo capacita, da todo el Espíritu Santo para que él sea un buen rey, tenga todo para ser obediente a Dios. Pero lo desechó, lo despreció, no hizo eso. En esta segunda vez, mis hermanos, también está siendo capacitado por el Espíritu Santo, pero esta vez para proteger ¿a quién? A David. En esta ocasión, Saúl está lleno de envidia, lleno de celos por David, que le desea hasta la muerte, mis hermanos. Sin embargo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, usó a Saúl, pese a que éste estaba desechado,
Pese que mis hermanos, uno diría, ya no tiene ni siquiera perdón, no tiene ni siquiera salvación. Saúl estaba desechado, estaba con juicio de Dios, pero lo usó para no hacer daño a David. Saúl estaba viendo con un solo propósito, coger a David y darle muerte. Pero notemos lo que el Espíritu Santo hace aquí. Cambia toda la mente, los pensamientos de Saúl para no matar a David, sino para adorar a Dios, mis hermanos. Qué tremendo mensaje. Qué tremendo mensaje. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos, de aquellos que están sirviendo a Dios, de aquellos que son obedientes a Dios. Y en general de aquellos que han sido comprados por la sangre de su Hijo Jesús. Ahora, permítame hacer una aclaración allí, mis hermanos, porque el Espíritu Santo no trabaja de esa manera en la actualidad. No vayan a pensar que vino el Espíritu Santo y después se fue. Y después, en la actualidad, el Espíritu Santo viene a morar una vez y para siempre para todos aquellos que confían en el Señor Jesús. Antiguamente el Espíritu Santo trabajaba de esa manera. Venía un hombre, capacitaba para el servicio a Dios y después lo dejaba a aquellos siervos. En la actualidad el Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia viene sobre los hijos de Dios y mora únicamente con ellos y es para siempre. Es para siempre, mis hermanos. Y terminamos allí con el versículo 24. Y él también se despojó de sus vestidos. ¿Quién? Saúl. Y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? La primera vez que se usó este dicho, también Saúl entre los profetas, fue también en el capítulo 10, pero fue en una forma de sorpresa. ¿Saúl también entre los profetas? ¡Wow! Definitivamente Dios hace cosas maravillosas, podría decir uno. Pero en esta vez, mis hermanos, sería en son de burla. Porque a estas fechas todos ya sabían cómo era David, cómo era de malo y de perverso. Y ahora, ¿también Saúl entre los profetas? También Saúl entre los profetas. Pero notemos también lo que pasa, mis hermanos, aquí. Se despojó de sus vestiduras, como nos dice el texto. Esto es más seguro al manto real que tenía Saúl. Lo que hizo él, mis hermanos, es sacarse sus vestiduras y quedarse solamente con sus ropas interiores. Y estuvo solamente con ello. Pero, ¿qué es lo que nos muestra esto? ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Saúl en ese momento es un hombre más. En ese momento es un hombre que no tiene la corona y el poder. Cuando Dios está obrando, mis hermanos, cada uno de nosotros solamente nos queda obedecer a Dios. Estamos a un nivel de obediencia ante Dios. Y notemos aquí a Saúl, un hombre con mucho poder, un hombre muy malo. Sin embargo, Dios lo humilla para que entienda cuál es su lugar dentro de su plan. Lo despoja de sus vestidos reales. Saúl en este momento no es un hombre más, es un hombre común y corriente, que hasta incluso eso da vergüenza. Miren a Saúl. ¿Cómo está? El rey, el gran rey. En este momento no tiene importancia su corona, no tiene importancia su poder. Aquí, mis hermanos, el rey eterno y perfecto humilla a este rey humano, imperfecto y desobediente. Miremos cómo nos muestra el texto. El rey eterno y perfecto humillando a este rey humano e imperfecto y desobediente como Saúl. Qué grandioso es ver cómo Dios usa, mis hermanos, de manera maravillosa todo lo que Él se proponga para cuidar de sus hijos. Permítame terminar solamente con esto. Ante todo peligro y problema que podamos tener en nuestras vidas, busquemos la dirección y consuelo de Dios. Hemos visto 4 formas en cómo Dios protege a su siervo. Y esas 4 formas también
nos muestran cómo Dios protege a cada uno de sus hijos en la actualidad. Usa personas cercanas a nosotros, usa personas fieles cercanas a nosotros para instruirnos en adorar y ser obedientes a Dios. Nos cuida del mal, nos cuida del peligro. Usa incluso a su Espíritu Santo, mis hermanos, para cuidarnos y para estar consolándonos. Confiemos en este Dios protector a favor de nosotros, que sigue obrando divinamente con una protección tan perfecta para cada uno de nosotros. Que nuestra oración sea como la de David en el Salmo 59. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Este es el poema de David en el Salmo 59, pidiendo protección cuando Saúl fue a rodearlo en su casa. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Tú cuidas y cuidaste a Saúl hace muchos años, un siervo tuyo. Y nosotros te pedimos ahora, Señor, que también cuides de nosotros, tus hijos. Tú proteges de aquellos a quienes tú has sellado con tu Espíritu Santo y estás para con nosotros. Tú nos das consuelo. Queremos abrazarte solamente a ti, Señor, y tu Espíritu Santo, lo que hace a favor de nosotros. Permítenos ver de muchas maneras cómo tú estás cuidando de nosotros, tus hijos. Y en momentos de dificultad que pasemos, podamos recordar que ser fieles, ser obedientes, requiere de mucha presión. Ser fieles y obedientes, Señor, requiere de hombres y mujeres decididos a no ceder frente a aquellas situaciones. Porque es allí donde tú estás preparando a tus hijos. Es allí donde tú estás fortaleciendo nuestra relación contigo. Es allí donde tú estás llevando nuestra fe a un nivel mucho más allá de confianza. Así como David, Señor, que fue sometido a momentos muy difíciles de presión, de persecución. Oh, ayúdanos a nosotros ver tu mano también en aquellos momentos. Ayúdanos a confiar en ti, que tú siempre estás protegiéndonos y cuidándonos a través de personas, a través de familias, de amigos, de hermanos en Cristo y aún mucho más de tu Espíritu Santo, que puede humillar a personas imperfectas, que puedes usar, Señor, a hombres imperfectos. Cuánto más a nosotros que somos tus hijos, usando tu Espíritu Santo a favor de nuestras vidas, para cuidar y protegernos. Gracias te damos en el nombre de tu Espíritu Santo y de tu Hijo. Amén.